por separado, naturalmente, que habían aprovechado los viajes de Molina para pasar deliciosas noches con su mujer. Por favor, dígame, eso es mentira. ¡Díganle en mi cara que miento! ¡Díganlo! Para que pueda contarle más detalles. Mírate la ropa, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? La otra toma puede estar allí al fondo. Y estamos de nuevo ante una película de Luis Alcoriza. Y sin duda, la década de los años 60 nos está demostrando que las películas que empezó a sacar como director nos siguen sorprendiendo. Por innovadoras, por estéticas, por bien argumentadas y sobre todo por grandes mensajes que nos está diciendo sobre lo que somos como mexicanos. ¿Sucede algo? No. Es decir, espero que no. Amor y sexo, Safo 1963, es una película dirigida por Luis Alcoriza, basada en la novela de Alphonse Daudet, escrita por Fernando Galeana y Julio Porter, fotografiada por Rosalío Solano, con música de Sergio Guerrero y editada por Rafael Ceballos. Ojo con eso, porque aquí en esta película la edición es bastante peculiar. Esta es una película protagonizada por un gran elenco de estrellas consolidadas y estrellas en su auge durante los años 60 como Julio Alemán, Julio Aldama, Dolores Camarillo, La Fraustita, siempre apareciendo a hacer papeles pequeños pero bastante sólidos, Rogelio Guerra en sus primeras pininos actorales, Fernando Luján, Laura Garcés, el gran Augusto Benedicto y María Félix haciendo un papel que muchos dirán María Félix actuando de María Félix, pero vaya qué estudio de carácter nos muestra en esta película. Y la verdad es que sí, uno puede decir, esta película fue escrita para ella, pero también se puede decir que ella se prestó a hacer una gran película y a hacer este personaje que lo mismo es dominante, como lo es sensible con sus propias crisis y sus propios problemas. Te veo distinta. Como... no sé. Más bonita, ¿no? Claro, por contraste. El cine estaba dejando de hablar de historias muy costumbristas y muy en el contraste de héroes y villanos para presentarnos historias más complejas sobre el carácter humano, sobre el carácter de las personas. Y algo que hace Luis Alcoriza con esta película es mostrarnos una perspectiva distinta de algo que nos cuesta mucho trabajo hablar todavía hasta nuestro actual 2024. Esta película es un estudio de carácter sobre el personaje de Diana. Puede ser cualquiera de las mujeres que han encontrado una vida sin depender de los hombres. Y esto no es un mensaje como para estar triguereados por la gente que se pone a protestar haciendo lagartijas. Es un estudio necesariamente hecho para nosotros como audiencia, hombres y mujeres, para entender que los seres humanos somos más allá de un estereotipo. Que tenemos ideas, que tenemos preocupaciones y que tenemos que hablar con claridad cualquiera que sean nuestras intenciones para desarrollarnos en la vida. Cuando escuchas esta otredad de la gente que no comparte el mismo cromosoma XY que tú, puedes llegar a tener un panorama más amplio de las necesidades afectivas que puede tener cualquier persona. ¿Y no se te ha ocurrido pensar que tan fácil como fui para ti, lo he sido para muchos? Se nota cómo a Luis Alcoriza le fascina grabar en exteriores. Le gusta estar en la calle, encontrar escenarios naturales. Y esto le favorece mucho porque hay una carga simbólica que puedes utilizar y que muchas veces va a pasar desapercibida. Este diálogo entre opuestos en este arco que tienen tanto Julio Alemán como María Félix en esta hacienda abandonada es un ejemplo. La escena y la toma te ponen en claro cómo ellos están en visiones opuestas. Pero lo mismo puedes entender por el simple hecho de que la casa de María Félix en esta película se encuentra justamente atrás del convento de San Ángel, lo cual ya te dice mucho acerca de esta idea de cómo la inmensidad dominante de la religión católica es la fachada y el común denominador de todos, y que detrás, en sus narices, hay una mujer que contradice todos los principios católicos que presentan a la mujer como un ser sumiso, como un ser obediente o como una persona casta y pura que debe estar a la disposición de lo que diga pues, su pareja, ¿no? Qué curioso, fíjate. He venido aquí tantas veces. En grupo, con amigas.
Por supuesto que esta forma de construir visualmente una metanarrativa dentro de la misma historia y que refuerce todo aquello que el director está queriendo decirnos, se refuerza de cierta forma también a través de la edición. Y es muy importante ver cómo en esta película la edición está metiendo mensajitos como complementos de lo que se está diciendo al terminar cada escena. Vean nada más esta parte en la que Julio Alemán está hablando con su novia, se está metiendo un pretexto, corte A, vean estos pajaritos. Precisamente, y no puedo negar. ¿Qué? ¿Que me vas a dejar colgada otra vez? Oye, chiquito, pues ¿qué traes tú? Por supuesto, esta película está muy en sintonía de lo que viene a ser esta llamada segunda ola. Y para no meterme en camisa de 11 varas, porque pues, uno tiene que ser cuidadoso cuando habla de estos temas, y más cuando se es hombre, pues digamos que básicamente el hilo conductor de esta película nos está diciendo cómo es la libertad sexual vista desde la perspectiva de una mujer. Y esto es muy importante, porque hasta este momento de la historia del cine mexicano, a las mujeres que tienen una cierta libertad sexual se les catalogaba o como prostitutas o como cabareteras o como mujeres de la vida galante, aunque fuera de una forma disfrazada. Y aquí te están hablando de rumores acerca del personaje de Diana, donde se dicen muchas cosas porque ella ha ejercido su libertad sexual como mejor le ha convenido. En donde la libertad de uno termina siendo pues el juicio de otras personas que tal vez no tienen la misma libertad sexual. Y simplemente vean esta escena donde María Félix confronta a sus, podríamos decir, a la gente que anda de chismosa y de lengua suelta diciendo cosas que no le importan. Pero también nos habla de cómo es inevitable la revolución sexual. Porque ya se está hablando en todos lados. Y aunque México tuviera en aquel entonces algún freno ideológico, mediático y hasta impositivo, finalmente las vanguardias y el cosmopolitismo al que también aspiraba mucha gente por decir somos clase media, queremos y aspiramos la cosa bonita y de oropel. Y esto nos da una interesante perspectiva de cómo México se empezaba a transformar, de cómo estos grupos conservadores trataban de utilizar incluso el escarnio para tratar de impedir ese tipo de cosas, o por lo menos para estigmatizarlo. Un momento. Yo no me dejé. ¿Qué más hubieras querido? Tal vez deberíamos inaugurar en este canal una nueva sección, en donde podamos hablar acerca de los títulos de las películas, porque generalmente en el título de la película hay mucha tela de donde cortar. Ya no es tanto la ejemplificación de decir este título significa este momento en la película. Para el caso particular de Amor y Sexo, Safo 1963, podemos encontrar muchas interpretaciones, pero la principal tiene que ver con la educación emocional que tenemos en México. Algo que para cualquiera que no esté pensándolo pasa muy desapercibido. Y pareciera que Luis Alcoriza lo hace a propósito, porque a veces el amor es un concepto filosóficamente demasiado complejo como para explicarlo en pocas palabras. Pero sabemos perfectamente que hay una gran diferencia entre el sexo y el amor. O al menos eso lo podemos ver gente que ya tenemos un poco más de, pues no digamos que estudios, sino más de vida corrida y de decepciones. Pero por el otro lado nos habla de un aspecto culturalmente complejo en la sociedad mexicana, porque hasta la fecha seguimos escuchando y lo vemos en nuestras redes sociales, cómo hay gente no tan chavita que confunden el deseo sexual con un sentimiento mucho más puro, abstracto o que no lleva ciertas concepciones ligadas. Durante años los medios de comunicación, la educación que llevamos tanto en sociedad como en la religión inclusive, como en la familia, en los vecinos y en la gente cercana a todos nosotros, nos han bombardeado con información de que pues uno se enamora y ese amor que se siente pues también son ganitas, pero esas ganitas pues tienen que llevarnos al matrimonio y entonces pues cuando te ganan esas cosas pues y sale un embarazo pues te tienes que casar, pero después resulta que alguien va por los cigarros y entonces ya todo se va al traste. Y el hecho de que esta película se llame Amor y Sexo nos habla precisamente de cómo es implícita esta idea de saber diferenciar entre el deseo y el afecto. Porque a veces pueden ir de la mano, pero no son necesariamente vinculantes. ¿Qué edad tienes? 19. ¡Ah, caray! Ahora, hablando de cosas morbosas, sí, hay que decirlo, esta película tiene un desnudo frontal de cintura para arriba de María Félix.
Pero este desnudo no es erótico. Y hay que decirlo, no porque no sea erótico, no es un desnudo que sea valioso en la narrativa. Porque contradiciendo a la gente que se la pasa llorando porque es que esa escena sexual está muy innecesaria, es que porque están desnudando, pues eso como que distrae mucho de la trama principal. No, inclusive en esta historia, esos segundos en el que María Félix hace este desnudo, lo que estamos viendo no es algo erótico. Estamos viendo una escena que te expresa la incomodidad del sistema penitenciario en México, de esta actitud invasiva ante la privacidad y la dignidad de una persona que está yendo a visitar a alguien en visita conyugal. Y digamos que esa emoción y esa incomodidad te la transmite María Félix de una forma muy contundente y muy útil para entender lo que está viviendo al hacer estas visitas en la penitenciaría. Entonces, para aquellos que mencionan que es que hay desnudos innecesarios, no necesariamente. Si sabes hacerlo bien en tu narrativa y si sabes colocarlo con un propósito objetivo, es válido utilizar este recurso. Además de que, de cierta forma, para la época y para el contexto de la época, la valía artística también se encontraba en esto, en romper el tabú de mostrar un desnudo en cámara. Y esto creemos que es algo que se trajo María Félix después de trabajar un ratito en Francia y que dijo, para que esta película sea un poco más artística, pues voy a mostrar las nenas, ¿verdad? Con el paso de los años recientes, las juventudes han estado teniendo una, digamos, discrepancia política bastante preocupante. Porque esta guerra de los sexos nos ha llevado a una polarización también que no nos conviene. En esta comprensión de lo femenino y en esta aceptación de la otredad tanto de mujeres a hombres como de hombres a mujeres, es interesante ver cómo es que, a pesar de estos esfuerzos que ha habido en los últimos años, las nuevas juventudes cada vez se están yendo hacia lados opuestos. Se llega a mostrar cómo es que las mujeres mantienen una idea mucho más cercana hacia el pensamiento progresista, al pensamiento de izquierda si ustedes quieren, pero también digamos que al pensamiento más de vanguardia y más inclusivo, pensamiento mucho más humanista, desde el punto de vista de ver el progreso y la igualdad entre hombres y mujeres, mientras que los hombres jóvenes se están yendo cada vez más hacia la derecha, hacia un conservadurismo que es un poco irracional. Y digamos que aquí estamos en una posición en la que es bueno señalarlo, porque esto también se ve reflejado en las relaciones interpersonales. Vemos cómo existe un fanático que está haciendo una legión de desinformados que exaltan y exacerban su masculinidad de una forma errónea, menospreciando el valor de las mujeres, incluso el valor de ejercer su sexualidad como mejor se les da la gana, porque viven en un punto de inseguridad, podríamos decirlo así, en un punto en el que no se encuentran a sí mismos porque simplemente no han sabido interpretar el cambio de las cosas y el cambio de los tiempos, no han sabido encontrar su verdadera masculinidad y se están dejando llevar por estos falsos profetas que lo único que hacen es generarles una falsa nostalgia por un pasado que nunca existió, porque para nada el menosprecio a las mujeres nos ha llevado a buen camino. Ustedes lo pidieron y aquí estamos para concedérselos. Tal vez la mejor película de El Tata por mucho.